En el siglo XIX, las enfermedades infecciosas fueron un terror permanente, con el crecimiento constante de la población ya densas, las guerras y la extrema pobreza. Enfermedades de todo tipo se cobraron muchas vidas. Las más afligidas por la miseria eran quienes llevaban la peor parte de los ataques incesantes de estas enfermedades, pero nadie quedaba a salvo de ellas. Las epidemias y pandemias periódicas barrían todo el globo, provocando el caos y acabando con millones de personas, rivalizando con los horrores de la guerra. La práctica inexistencia de condiciones sanitarias e higiénicas, la mísera alimentación y las condiciones laborales y de vida, unidos a una sensación de total impotencia, sentaban las bases de la devastación. Entre estas enfermedades debidas a la falta de higiene, la fiebre tifoidea causó miles de muertes, de tal medida que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se calculaba que en Estados Unidos morían anualmente por esta enfermedad entre 40,000 y 50,000 personas. En 1870 surge la Guerra Franco-Prusiana, una forma particularmente agresiva de viruela originada en Francia, se introdujo en Prusia por los prisioneros de guerra franceses. Esto se esparció a la población civil, pero no a los soldados prusianos, ya que estaban protegidos. Los residuos animales y humanos se siguen vertiendo en la única fuente de agua de que disponían las personas. La falta de conocimientos básicos sobre higiene y unas condiciones sanitarias primitivas o inexistentes alimentaron las pandemias de cólera, interrumpidas durante el siglo XIX y principios del siglo XX. La gente sufría el asedio de sustancias químicas y toxinas que deterioraban su sistema inmunitario y lo dejaban en condiciones lamentables. El agua potable planteaba un problema cada vez más grave. Los desechos de los mataderos y las fábricas de soda, las sustancias químicas de los fabricantes de productos comerciales y todas las aguas residuales de Chicago habían empezado a contaminar el agua de consumo. Las principales ciudades rusas declararon más de 500,000 muertes por cólera durante el primer cuarto del siglo XX. En 1914, con la Primera Guerra Mundial, en todo el mundo, la pandemia de influenza mató a millones de personas. En Rusia, la paz fue seguida por una hambruna generalizada y un constante flujo de refugiados, con cólera, disentería, malaria, tifoidea y tifus. Como la propia guerra, el tifus empezó en Serbia, con 10,000 casos ya en noviembre de 1914. En 6 meses, el número de muertes se había disparado hasta 150,000. Con la revolución de 1917 y la guerra civil, el tifus se descontroló en Rusia. Entre 1917 y 1921 hubo 25 millones de casos, con más de 3 millones de muertes. La polio, también denominada poliomielitis, es una enfermedad contagiosa e históricamente devastadora, que fue erradicada en el hemisferio occidental en la segunda mitad del siglo XX. Aunque la polio ha afectado a los seres humanos desde tiempos remotos, el brote más importante se produjo en la primera mitad de la década de 1900, antes de que la vacuna creada por Jonas Salk estuviese disponible ampliamente en 1955. El día del armisticio de la Primera Guerra Mundial, en 1918, el mundo ya estaba combatiendo otra batalla. Había estallado la gripe española. Una pandemia que al final mató a casi 3 veces más personas que los 17 millones de soldados y civiles que fallecieron durante la llamada Gran Guerra. En unos meses, la gripe española mató a más gente que cualquier otra patología que se había registrado en la historia. Azotó rápidamente y fue indiscriminada. En solo un año, la expectativa de vida en Estados Unidos se redujo 12 años, según los Archivos Nacionales de Estados Unidos de América. Los japoneses envenenaron a más de 1,000 pozos chinos con cólera y tifus. También arrojaron pulgas infectadas.
La viruela humana, conocida también como orthopox variola, fue una enfermedad viral infecciosa tristemente célebre que provocaba mucha fiebre, dolor y lesiones supurantes en la piel. La enfermedad no solo desfiguraba a la víctima, sino que con frecuencia le causaba la muerte. En 1949, la viruela había desaparecido por completo en Estados Unidos y en 1980 en todo el mundo. Hoy, la mayoría de las personas piensa que la amenaza infecciosa fue derrotada por el poder de una vacuna. Las primeras organizaciones dedicadas a la salud internacional se crearon durante el movimiento de cuarentena en el siglo XIX. En 1830, una epidemia de cólera transmitida a Europa a través de personas infectadas que viajaban en barcos procedentes de la India dio lugar al establecimiento de políticas de inspección y cuarentena en las barcas que arribaban a puertos europeos. Y esto eventualmente condujo a la convocatoria de la primera reunión formal entre naciones para discutir problemas de la salud, la primera Conferencia Sanitaria Internacional, que se llevó a cabo en 1851 y a la que acudieron representantes de 12 países europeos. El campo de la salud internacional debe mucho de su crecimiento y desarrollo durante el siglo XX a las necesidades de expansión económica. Las enfermedades tropicales fueron diezmando los rangos del personal involucrado en las actividades de las potencias mundiales en el hemisferio sur. El control de enfermedades, un acuerdo, entrenamiento de los recursos humanos para la salud y eventualmente la creación de servicios de atención a la salud y de salud pública resultaron básicos. Para confrontar estas necesidades, la familia Rockefeller creó la Comisión Sanitaria Rockefeller en 1909, la cual fue reconstituida en 1913 bajo el nombre de Comisión Internacional de Salud, cuyo objetivo expreso era la promoción de la sanidad pública y la expansión de conocimiento de la medicina científica. Las primeras actividades de salud internacional estuvieron orientadas básicamente a la protección de los países centrales contra las plagas y otras epidemias provenientes de las regiones tropicales del mundo. Sin embargo, los programas de salud que se organizaron después de la Segunda Guerra Mundial difirieron de los primeros esfuerzos por el hecho de que se conformaba el llamado modelo donador-receptor, en que los representantes de los países ricos trabajaban en los países menos desarrollados, en el mejoramiento de los servicios de salud y en el control de las enfermedades en esas regiones. Se conocen ejemplos tempranos de este modelo, particularmente el trabajo desarrollado por las misiones médicas y las organizaciones seculares privadas de principios de siglo. Respecto a los antibióticos, en 1900, el bacteriólogo alemán Rudolf von Emmerich aisló una sustancia que podía destruir los microbios causantes del cólera y la difteria en un tubo de ensayo. Sin embargo, no pudo aplicarlo en el tratamiento de las enfermedades. Se puede decir que la historia de los antibióticos como tal comienza en 1928, cuando un científico británico llamado Alexander Fleming descubrió la penicilina. Incluso en la actualidad, sigue surgiendo la disentería bacilar. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, durante el periodo del 2010 al 2012, Shingles ASAP fue la principal causante de las diarreas bacterianas que se presentaron en la República Argentina, causante también de la disentería bacilar en épocas pasadas. Sin embargo, en la actualidad ya se cuenta con un modo de control de esta enfermedad, el cual es la prevención mediante el uso de agua segura, un adecuado sistema de saneamiento y buenas prácticas de higiene durante la manipulación de los alimentos. En conclusión, a lo largo del siglo XX hubieron muchas razones como falta de higiene, desinterés en la salubridad comunitaria y ausencia de instituciones y organismos dedicados al cuidado de la salud. Estos llevaron al desarrollo de muchas enfermedades infecciosas y no infecciosas que, a pesar de haber surgido en la antigüedad, han brotado nuevamente en el siglo pasado, causando miles de muertes y consecuencias negativas en la población.
Sin embargo, afortunadamente, los científicos se han encargado de desarrollar antibióticos y medidas preventivas para esas enfermedades. También, en la actualidad podemos decir que tenemos organismos dedicados al cuidado de la salud, lo cual ha ayudado a reducir las enfermedades y tener una mejor calidad de vida.